Bueno, seguimos entonces con la primera jornada científica Mauchis. Esta jornada es hoy día, no al azar, sino porque mañana, para la gente que nos está escuchando, se celebra el Día de la Cancerología Peruana, que fue el día que falleció el doctor Eduardo Cáceres Graciani, que fue el jefe, era como mi abuelo, en realidad el doctor, porque yo no conocía a mi abuelo, que en realidad falleció cuando nunca lo conocí, ni a ninguno de mis dos abuelos, y mi papá durante mucho tiempo fue jefe de mi padre, y mi padre también fue oncólogo, y en mi charla voy a dar más o menos la historia de Mauchis, pero el día de mañana se celebra el Día de la Cancerología Peruana, fue el día que murió este doctor muy tan famoso que hizo el Hospital Neoplásicas. La historia no viene al caso, pero fue por una cosa rápida, operó a la esposa del presidente en esa época, el general Velasco, de cáncer de mama, y obtuvo le regaló el terreno que estaba actualmente el Hospital Neoplásicas, y ahí se construyó el hospital después con el impuesto al tabaco. Entonces, por eso es hoy día la conferencia, la primera jornada Mauchis. Seguimos entonces con nuestra charla. Hemos tenido oncólogos clínicos, hemos tenido radiólogos, radiólogos oncólogos, hemos tenido patólogos, y ahora viene un cirujano, por fin. Yo soy cirujano, pero el cirujano que va a tocar ahora es un cirujano vascular, y no tiene nada que ver en realidad uno piensa que no tiene nada que ver con el cáncer, pero en realidad esas divisiones de especialidades las ha hecho el hombre, porque al final la enfermedad es una sola. Entonces las enfermedades están relacionadas desde la reumatología con el cáncer. Vemos a veces enfermedades reumatológicas muy activas que se llaman síndromes paraneoplásicos y terminan siendo un cáncer, pero la cirugía vascular, en realidad yo sí la tenía, es una cirugía apasionante. En realidad es un respeto. Como médicos hay un común escalafón, y un cirujano vascular, digamos, está encima de todos nosotros, porque siempre nos resuelven los problemas. Por ejemplo, cuando yo opero unos cánceres que se llaman sarcomas, al momento de extirparlo a veces se rompe una arteria y no estamos capacitados, o uno se pone nervioso, y al momento de arreglar las arterias, si no, el paciente se muere desangrado, tenemos que llamar a un cirujano vascular. Y en este proyecto Mauchis, que comenzó el 19 de octubre, el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, comenzó todo esto. Ahora me da el gusto, tenemos casi 6.000 fans, tenemos más de medio millón de interacciones con esta inteligencia artificial en cáncer en el Perú. No podía dejar de lado a la persona que yo más admiro, y es mi orgullo, siempre digo, que es mi hermano. Mi hermano Luis estudió en la universidad donde yo estudié. Incluso él era mi profesor porque él me llevaba 2 años en la universidad, era mi profesor de los cursos que yo no entendía, y después se fue a UCLA, que es una universidad muy famosa en Estados Unidos. En él me voy a demorar un poquito más en presentarlo, porque me dio 2 líneas, pero en realidad su currículum, como los 8 que han estado hoy día, los 7, es vasto. Él hizo su residencia en cirugía general en UCLA, en UCLA, en Los Ángeles. Después hizo su fellowship en cirugía vascular en Chicago. Yo estuve un tiempo con él también por allá. Yo estaba haciendo oncología y él cirugía vascular. Y ahora trabaja en la Universidad de Arizona. Tiene una clínica donde él trabaja ahí, y se dedica a esta especialidad de cirugía vascular. Ha ganado varios premios. Él también es un ejemplo de vida saludable, porque él creo que acaba de correr 100 kilómetros hace unos días, y hace mucho deporte. Entonces, y él se llama como mi papá. Mi papá se llamaba Luis León, y yo ahora Mauchis. Mauchis, yo le digo a mi hijo, como voy a explicar, y el embajador, digamos, es mi hijo, este proyecto bonito contra el cáncer, pero está inspirado en la vida de mi padre, que fue oncólogo y toda su vida luchó contra el cáncer. Entonces estoy recontra emocionado por presentar a Luis. Primera vez que lo presenté en una conferencia, digamos, que yo estoy, porque a veces no tiene nada que ver su especialidad con la mía, pero sí tiene que ver. Él me explicaba la vez pasada y como le voy a explicar ahorita, que sí tiene que ver con la oncología un poco. Y Lucho, te doy el paso a tu presentación. Tienes 25 minutos, no por ser mi hermano. A ver, ¿cuánto tienes? Sí, tienes 25 minutos y 10 de preguntas. Así que, bueno, gracias por estar con el proyecto Mauchis, y te doy el paso, Lucho, para tu presentación. Muchísimas gracias, Mauricio. Déjame primero asegurarme que se ve bien. Por favor, avísame si es que se ve la presentación. Sí, ya está. ¿Se me escucha bien, Mauricio? ¿Me escucha bien? Sí, me escucha bien. Todo perfecto. Bueno, solamente quería corregirte en una de las imprecisiones que dijiste. Parece que todo se ajusta a la verdad, excepto al concepto de que una persona está sobre la otra. Creo que es una cooperación muy grande. Tengo pacientes que
lamentablemente desarrollan cánceres y nosotros llamamos al cirujano oncólogo. Yo creo que estamos al mismo nivel, solamente diferentes especialidades. Por lo demás, yo siento la misma admiración a mi hermano y a mi padre, y es un honor. Yo iba a decir eso, que es la primera vez que Mauricio y yo coincidimos en una conferencia científica, y eso me da paso a mi primer comentario. Ustedes dirán, ¿qué relación tendrá la cirugía vascular y el cáncer? Y lo primero que me vendría a mí a la cabeza es que es el hermano menor, quiere aumentar el currículum al hermano mayor. Lo está metiendo así de costado a una conferencia de cáncer y no tiene nada que ver. Bueno, yo espero en estos 25 minutos cambiarles la opinión y decirles que realmente hay una reunión. No tengo conflicto de interés en esta conferencia, y como les dije, yo me imagino que lo primero que se les ocurre, estos son hijos del doctor León. Hay gato encerrado, lo está ayudando por algún motivo. Pero vamos a ver. La idea de la relación de la cirugía vascular y el cáncer no es muy sacada de los pelos. Esto se sabe ya hace más de 100 años. Este es el doctor Trousseau. Yo me imagino que los estudiantes de medicina y los médicos, especialmente aquellos relacionados con cáncer, saben que hay una relación de más de 100 años del cáncer y la enfermedad vascular. Los vasos son las arterias y las venas. La enfermedad de Trousseau, como se sabe, es la tromboflebitis superficial migratoria, y a veces uno encuentra una vena engrosada y dolorosa en la pared del pecho, del abdomen, y a veces es el primer signo de un cáncer de páncreas, un cáncer de estómago, un cáncer de pulmón. Eso se sabe hace muchísimo tiempo. Este es un cirujano francés que describió esta patología hace más de 100, 200 años. Rudolf Virchow, que es el padre de la patología vascular, él describió la triada de la relación de la patología venosa, los coágulos venosos, comparados con el cáncer. Entonces, por ejemplo, estasis en una vena. ¿Por qué? Porque el tumor puede comprimir un vaso sanguíneo y puede producir un coágulo. Esa es la relación. Un tumor puede producir coágulos por compresión extrínseca de una vena. Daño vascular, una vez más, el tumor puede dañar el vaso sanguíneo y por ese daño el vaso produce un coágulo. Y también el tumor produce unas sustancias que hacen que la sangre se coagule. Entonces, esto no es novedad. Esta relación del problema venoso y el cáncer se sabe desde hace 200 años. Esto no es lo que quiero yo presentar. Se dan cuenta que hay muchísimas causas de trombosis en cáncer, pero trombosis venosa. Ahora, lo que me pide Mauricio es que les explique la relación entre la cirugía vascular arterial y el cáncer. Es lo que no es muy conocido y es lo que probablemente algunos de ustedes dirán, ¿qué tendrá que ver un aneurisma con cáncer? ¿Qué tendrá que ver insuficiencia cardíaca o enfermedad coronaria con el cáncer? Entonces, ¿qué relación hay de este tumor que Mauricio saca con mi papá años pasados, un cáncer de seno, con, por ejemplo, un aneurisma de la aorta? Esta es una reconstrucción de una tomografía. Se dan cuenta, la aorta normal es un diámetro pequeño aquí arriba y luego tiene una dilatación muy grande en la parte de abajo. Entonces, voy a tratar de explicarles en estos 20 minutos qué relación hay entre ambas patologías. Este corte de este journal es muy pequeño, pero aquí donde se ve el año de publicación es el año 2018. Entonces, esto no es una cosa que se sabe de hace muchísimo tiempo, es una cosa generalmente que se sabe de hace los últimos 5 o 10 años. Hay varias observaciones y que relacionaron la presencia de cáncer con insuficiencia cardíaca. Yo la verdad que no tenía ni idea que había esta relación. Ahora, ¿cómo se comenzó a describir esto? Lo primero que viene a la mente es que los factores de riesgo para cáncer, muchísimos de ellos, son compartidos por factores de riesgo para enfermedad cardiovascular. Por ejemplo, la edad. Es muy raro encontrar enfermedad cardiovascular en una persona de 10 años. Ahora, por supuesto que hay cánceres que afectan a la población pediátrica, pero es mucho más frecuente cánceres encontrarlos en personas de edad añosa. Fumadores, 90% de los pacientes que yo trato son fumadores activos, así como 80-90%, me imagino, de pacientes con cáncer de pulmón son fumadores. Los obesos tienen más incidencia de enfermedad cardíaca y tienen más incidencia de cáncer. El tipo de vida sedentario, infecciones como el virus de papiloma, ya saben ustedes que pueden producir cáncer, pero también pueden producir aneurismas, por ejemplo. Y así hay muchísimos factores. Entonces, tiene sentido que haya una vía común. Medicinas que uno usa, por ejemplo, para la presión arterial, como los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensinógeno, tiene un efecto de angiogénesis y produce tumores. Entonces, solamente las medicinas que nosotros usamos para curar o para bajar la presión arterial, por ejemplo, pueden producir cánceres en el futuro, han sido relacionados con esa producción. Ahora, se hicieron estudios en ratas, este es un estudio del mismo año, el 2018, y miren un poco, la figura demuestra un poco más sencillo lo que quiere decir. Estas ratas, las ratas blancas fueron ratas de control.
Y las ratas grises fueron ratas a las que se les indujo un infarto del miocardio, y ese infarto del miocardio mató parte de la pared del corazón y les produjo insuficiencia cardíaca. Se dieron cuenta que siguiendo estas ratas y comparándolos con los controles, las ratas con insuficiencia cardíaca tuvieron mucho más pólipos intestinales y los pólipos eran más grandes. Una cosa interesantísima. Ratas con insuficiencia cardíaca tuvieron más pólipos y pólipos más grandes. Ahora, estudios in vitro muestran que si uno añade a células de cultivo, si le añade estas sustancias, ceruloplasmina, fibronectina, SERPIN-A1 o PON1, las células crecen. E interesante, suficientemente interesante es que las poblaciones generales no tienen esos factores circulantes, pero las personas que tienen insuficiencia cardíaca tienen esos factores circulantes. Entonces tiene sentido que la insuficiencia cardíaca tiene factores circulantes que hagan crecer estos tumores, como por ejemplo en las ratas, los pólipos. Entonces hay una relación entre insuficiencia cardíaca y factores humorales. Entonces siguieron saliendo estudios uniendo la insuficiencia cardíaca al cáncer. Ahora, el término cardio-oncología, solamente para decirles que no solamente es una relación así alejada, pero hay un término que se acuñó hace unos 2 o 3 años, se llama cardio-oncología, créanlo o no, cardio-oncología. ¿Y cómo nace esto? Esto nace porque personas como ustedes, médicos brillantes que encuentran día a día tratamientos para cánceres, cánceres que mataban a la gente anteriormente muy temprano en la vida, ahora permiten que la gente viva muchísimos años. A los 50, 60, 70, 80, hasta 90 años, personas con cáncer que ustedes curan, ahora viven. Y el problema es que ustedes anteriormente solamente estaban preocupados por el cáncer va a regresar y va a matar a este paciente. Esa era la única preocupación. El problema es que ahora el cáncer no regresa, pero lo que estos pacientes mueren es de insuficiencia cardíaca, infartos al corazón o aneurismas rotos. Y parece que la ocurrencia de estos problemas vasculares es tan grande que está siendo rival de la recurrencia de cáncer en la causa de mortalidad para estos pacientes en seguimiento. Es una cosa interesantísima. Esto lo que crea, esta especialidad que se llama cardio-oncología, crea muchas oportunidades, no solamente en prevención, pero en tratamiento. Por ejemplo, los estudios que hacemos nosotros para diagnosticar enfermedades o para hacer profilaxis de enfermedades. Por ejemplo, aquí el primero, la tomografía de pecho. ¿Para qué se usa la tomografía de pecho? Para detectar cánceres de pulmón. ¿Qué se puede hacer? La tomografía de pecho, también lo que se puede hacer con la tomografía, lo que nos puede añadir es que puede decirnos algo que se llama el score de calcium coronario. O sea que la tomografía que uno usa para diagnosticar el cáncer de pulmón también puede ser usada para cuantificar la cantidad de calcio en la arteria coronaria, que nos puede dar una idea del riesgo de ese paciente de tener un infarto en el futuro. Una cosa interesantísima. Por ejemplo, la tomografía cardíaca. No sé si ustedes están al tanto, pero ahora se usa mucho en pacientes saludables como ustedes o como yo. Uno puede entrar a una clínica, pagar $100 y le hacen una tomografía del corazón y uno encuentra el score coronario de calcio. Y a uno eso le dice el riesgo que uno va a tener de aquí a 10, 15, 20 años de un infarto de corazón. Entonces, ¿qué podemos hacer con esa tomografía del corazón? Podemos añadir una ventana para pulmones y detectar cáncer de pulmones, para lo que no se usaba eso anteriormente. La mamografía, lo que Mauricio está tan familiarizado, se usa para la detección del cáncer de mama. Se ha descrito ahora un score de calcio de la arteria del seno. O sea que uno puede ver la calcificación de las arterias del seno con la mamografía, que nos puede decir el riesgo de ese paciente de desarrollar un problema cardiovascular. Entonces, las oportunidades son inmensas. Si se dan cuenta, la prevención primaria se puede hacer para evitar los factores comunes de cáncer, enfermedad cardiovascular. Por ejemplo, evitar la obesidad, evitar el cigarrillo, evitar el sedentarismo. Pero también los estudios que uno hace para diagnosticar cáncer se pueden usar para diagnosticar enfermedad coronaria y viceversa. Por ejemplo, este es un estudio que me mandó ayer por la noche David Cáceres, un pulmonólogo de Caetano, que los que se entrenaron en la universidad como mi hermano y como yo deben acordarse del popular muerto. Me mandó esta tomografía que muestra exactamente, esto es una tomografía de pecho que se usa para diagnosticar cáncer de pulmón, y ustedes pueden ver, ven aquí en la aorta, ven estos puntos blancos, con la calcificación en la aorta y en el corazón, y también muestra el cáncer en este pulmón derecho, que estaba asociado a COVID, pero se dan cuenta aquí de calcio. Entonces este estudio puede usar para ambos casos. Se puede usar para la detección del cáncer, Dios quiera que este paciente pueda ser curado con una cirugía de resección de pulmón, pero también me puede indicar que este paciente de repente necesita un estudio coronario más profundo para evitar un problema cardiovascular en el futuro. Entonces, esa es una de las oportunidades que se buscan. Ahora, voy a pasar muy rápido por razones de tiempo, pero el dímero D, que nosotros lo usábamos, yo lo uso esto diario, para evaluar pacientes con trombosis venosa profunda. Se ha demostrado que el índice dímero D es un factor independiente de muerte y de ocurrencia de cáncer. Independiente,
así solito, la presencia de un dímero D elevado, indica que ese paciente está en un alto riesgo no solamente de desarrollo de cáncer, pero también de mortalidad con cáncer. Entonces, eso es otro factor que une a ambas especialidades. No solamente eso, se ha estudiado pacientes que tuvieron trombosis arterial de los miembros inferiores. Cuando el paciente tiene un dolor profundo con un bloqueo de las arterias, ¿qué relación puede tener eso con cáncer? Bueno, miren, este es el estudio que se hizo con un seguimiento, miren, seguimiento de 15 años. Y esta es la probabilidad de sobrevida. En la línea continua son pacientes que nunca tuvieron trombosis arterial y miren cómo la probabilidad de sobrevida es mucho más alta que aquellos pacientes en la línea discontinua que tuvieron trombosis venosa arterial. Trombosis arterial. Entonces, cuando el paciente tiene trombosis arterial, de alguna manera disminuye la sobrevida que aquellos pacientes con cánceres que nunca tuvieron trombosis arterial de la pierna. Ahora, les quiero demostrar el ejemplo más claro probablemente que yo les pueda demostrar de la relación de la cirugía arterial vascular y el cáncer, probablemente está relacionado con los aneurismas. Esto se dan cuenta de una reconstrucción de un aneurisma muy grande de la aorta abdominal y voy a mostrarles un estudio para muestra un botón, como dicen, de la relación. Cuando uno mira la frecuencia de cáncer en pacientes con aneurismas, es muy amplia, va entre 0.5% hasta 26%. ¿Se dan cuenta? Ahora quiero dirigir la atención a este nombre, Sakalisahan Natsi. Este es un cirujano de origen griego. A mí me dio la bendición de conocerlo, porque mi mentor académico es de Grecia. Y él me lo presentó en uno de los congresos a los que asistimos en Grecia. Y es un tipo extraordinario, un cirujano fantástico y un mejor ser humano. Y gracias a Dios tenemos como una relación de padre e hijo. Tanto que ese es Natsi con su esposa, este es mi mentor y esta es mi familia. Él está en Tucson cuando vino a presentar el trabajo que les voy a enseñar en el Museo de Aviación. Este es Natsi presentando su trabajo que les voy a enseñar también en Corea del Sur hace 2 años. Este es Natsi después de la conferencia aquí en Tucson, tomando una cerveza y conversando de sus hallazgos. Él es cuando presentó aquí en la ciudad en Tucson, en unos hoteles en mi ciudad. Este es en Brasil. Este es Natsi. Aquí fuimos a ver el Brasil-Bolivia para las eliminatorias pasadas. Aquí está Natsi celebrando, apoyando a Brasil y antes y después del partido en que ganó Brasil. Aquí está Natsi en Grecia pescando. Bueno, solamente para mostrarles somos muy cercanos y gracias a Dios este tipo es probablemente una de las 3 personas más importantes en el mundo en estudiar la relación entre aneurismas y cáncer. Quiero que presten atención, por favor, al diseño de ese estudio. Él trabaja en la Universidad de Liège, Bélgica, y entre el 2006 y el 2009, él vio 187 pacientes con aneurismas. 187 pacientes. Lo interesante es que él le hizo PET scan y tomografías a todos. Esos estudios mostraron el aneurisma, pero mostraron que estos pacientes no tenían cáncer cuando el estudio comenzó. O sea, el paciente era libre de cáncer, pero con aneurismas. Y puso otro brazo de 563 pacientes en pacientes que tuvieron sin cáncer, pero tenían enfermedad coronaria, no tenían aneurismas. Entonces, 2 brazos. Un brazo que tenía aneurismas y otro brazo con enfermedad coronaria, pero sin aneurismas, y lo siguió por 8 años. Cirujanos como mi hermano, como yo les puedo decir, que estos estudios con seguimiento tan largo, de 8, 10, 15 años, son raros entre cirujanos. Nosotros no hacemos estos estudios. Estos estudios hacen el cardiólogo, el neurólogo, en especialidades médicas. Hacen estudios con muchos pacientes y con largo seguimiento. Un estudio quirúrgico es muy raro tener un seguimiento de 8 años, que es muy bueno. ¿Cuál fue la idea? Es ver cuántos de esos pacientes con aneurismas desarrollaban cánceres en el futuro y compararlos con pacientes sin aneurismas y ver si hay alguna diferencia. Una cosa interesantísima es que, miren abajo en el cuadro rojo, la proteína C reactiva es un marcador en la sangre que indica el grado de inflamación de una persona. Y dense cuenta que una proteína C reactiva de más de 6, que significa positivo, los que tenían más de 6, entre los controles eran 29%. O sea, 29% de controles sin aneurismas estaban, de alguna manera, vamos a llamarlos inflamados. Pacientes con aneurismas, más de la mitad, 54%, tenían una proteína C reactiva elevada. O sea, quiere decir que el grado de inflamación del paciente con aneurisma es más grande que el grado de control. ¿Qué se vio después de 8 años? Fíjense, pacientes controles sin aneurismas, 18% hicieron cánceres a 8 años. Pacientes con aneurismas, 27%. Casi 1 de cada 3 pacientes con aneurismas hizo cáncer. Una incidencia increíblemente grande. Cuando yo le mencioné esto a Mauricio, él estuvo bastante sorprendido.
¿Cómo puede ser que una paciente con aneurisma tenga tanto riesgo de cáncer? 27, 1 de cada 3. El riesgo de 1.5 veces. Los riesgos, el cáncer fue mayormente intestinal, pulmón o urológico. Y se hizo estudios a ver si se reparaba los aneurismas, si se reparaba cuando no se operaba, no, el riesgo fue el mismo. Si se reparaba con stents versus cirugía abierta, el riesgo fue el mismo. Entonces, miren la sobrevida. Cuando el paciente tenía cáncer, pero no tenía aneurismas, la sobrevida es en negro, mucho más alta que cuando el paciente tiene cáncer y tuvo aneurismas. Entonces, la coexistencia entre cáncer y aneurismas mata al paciente con más frecuencia. Esta es la sobrevida libre de cáncer. Dense cuenta, la línea discontinua es la sobrevida esperada sin cáncer. La línea acá negrita continua abajo es cuando el paciente es el paciente control, cuando tenían enfermedad coronaria pero no tenían aneurisma. Y miren, cuando tienen aneurismas, la sobrevida cae precipitadamente. Entonces, no solamente tienen más cánceres, pero también se mueren mucho más rápido. Ahora, cuando estudiaron esos pacientes que tuvieron la proteína C reactiva baja, el riesgo fue de 1.2 más veces cuando tenían aneurismas que cuando no tenían aneurismas. Pero cuando tenían la proteína C reactiva alta, el riesgo se duplicó. O sea, mientras más inflamación estos pacientes tenían, mucho más riesgo. ¿Por qué? ¿Cómo se explica esta relación? ¿Por qué se explica? Porque así como el cáncer, que es una enfermedad inflamatoria, el aneurisma también es una enfermedad crónica inflamatoria. Cuando uno estudia la pared de los aneurismas, muestra que tienen muchísimas células inflamatorias. De eso se sabe. Dense cuenta de ese estudio de inmunohistoquímica. Miren, estos son pacientes normales en la primera línea, pacientes con aneurismas, y estos son pacientes sin aneurismas, pero con enfermedad aórtica. Miren la MMP9, pacientes normales tienen muy poquita expresión. Miren el paciente con aneurismas, una expresión muy marcada. Quiere decir que estos pacientes tienen mucha inflamación. Igual con otros marcadores, el MMP2 en pacientes normales es muy poquito, pacientes con aneurismas es muchísimo, muy elevada. Entonces, hay una diferencia marcada en la inflamación con pacientes con aneurismas. Ahora, esto le ha permitido a mi amigo Natsi demostrar que los aneurismas, nosotros en Estados Unidos, solamente el aneurisma de 5 centímetros más se rompe y lo reparamos. Ese es el único criterio. Lo que hace Natsi, que es muy costoso, pero él tiene la dicha de poderlo hacer, él hace PET scans en todos sus aneurismas y muestra que, inclusive en otros papeles, ha mostrado que inclusive aneurismas pequeños, que tienen una captación muy grande de fluoro de oxiglucose en la pared del aneurisma, que quiere decir que la pared está muy inflamada, se rompen con mucho más frecuencia que pacientes que no tienen inflamación de la pared. Entonces, la inflamación es muy, muy frecuente. Es lo que les decía, cuando hay un estudio de expresión de genes en PET scan, en pacientes con aneurismas, tienen un mucho más alto riesgo de ruptura. Entonces, en conclusión, este estudio llama la atención en una posible asociación entre aneurismas y cáncer y está expresando algunos mecanismos potenciales de por qué puede hacer esta relación. Nosotros, Natsi y yo y otros expertos en el asunto, pensamos que la incidencia de cáncer en pacientes con aneurismas es mucho más alta que en la población general. Ya les dije, es 1.5 veces el riesgo de tener cáncer cuando uno tiene un aneurisma en el futuro que cuando uno no tiene aneurismas. Esto no solamente es una casualidad, no solamente se relaciona a que estos pacientes son más viejos, pero también puede relacionarse a la presencia de citoquinas o marcadores inflamatorios en la sangre que pueden hacer a estos pacientes mucho más predispuestos a tener cáncer. Entonces, ahora, hay muy pocos estudios, como les dije, esta relación entre aneurismas y enfermedad arterial vascular es relativamente nueva, tiene 3 a 5 años de evolución y se necesitan muchísimos más estudios para corroborar estos datos. Así que quería expresarles mi gratitud por la invitación, decirles que la invitación no solamente es un favor de familia, pero que realmente hay base científica para sustentar la relación entre aneurismas y cánceres. Así que con un agradecimiento eterno a Mauricio y a la sociedad organizadora de Mauchis, quiero agradecerles y preguntarles si tuvieran alguna pregunta. Muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias, Lucho, súper interesante. En realidad yo también desconocía tantas cosas súper interesante. Yo creo que vas a estar de caserito. Yo creo que lo que tenemos mucho te van a seguir invitando porque mira, eso del PET, nosotros estadiamos, el mejor estadiaje en cáncer se hace con PET y con fluoro de óxido de glucosa, que es lo que usamos acá en Perú, ¿no? Y eso de la inflamación es lo mismo. Al final, las dos enfermedades te dan una inflamación y por ahí viene el tema. Tenemos, para avisar, tenemos inscritos internacionalmente también. En Perú tenemos 850 personas inscritas, 11 médicos en Bolivia, 28 en Ecuador,
8 en España, Suiza 1, Estados Unidos 7, Venezuela 3, etcétera. Y en provincias está felizmente en todo, por todo lado. Nos están escuchando ahora mucho más de 200 personas. Una pregunta entonces. El tener aneurisma entonces sería un factor independiente de tener cáncer. Una cosa así sería... ¿Y un aneurisma en dónde? ¿En qué localización? ¿Y cómo diagnosticar el aneurisma? ¿Con una ecografía se puede? ¿O necesitas una tomografía con contraste? ¿O un PET, digamos, no? Perfecto, Mauricio. Primero quiero hacer un comentario acerca de el número de personas que están atendiendo este congreso. Déjame contarte, el paralelo en este país, nosotros hacemos esta actividad que se llama el pozo arterial desde hace un año, desde julio del año pasado. Generalmente tenemos un número de registrantes de 350 a 500 y eso es un logro. Es un día muy bueno para nosotros, tenemos 500 personas y generalmente cuando las personas que están atendiendo un momento varían entre 80 a 120. Eso es un congreso que es exitoso en este país. Entonces, quiero felicitar a ustedes porque los números que me acabo de mencionar son extraordinarios. Inclusive el tono internacional es una cosa impresionante y para ser primer evento es una cosa fantástica y te felicito. Ahora, número 2. Esto es un estudio, Mauricio, que es un estudio individual. Hay estudios, probablemente Natsi sea la única persona en el mundo que tiene esta facilidad. ¿Por qué? Porque ya sabes tú que el PET es caro. Uno no puede aplicar a todo el mundo, ¿cierto? Ahora, ¿cómo de yo creo que sí. Yo estoy convencido que tener un aneurisma es un factor de riesgo para un desarrollo de cáncer en el futuro. Entonces, yo diría que un paciente diagnosticado con un aneurisma temprano, probablemente el médico primario que lo sigue tiene que estar al tanto de cualquier síntoma muy leve, sangrado por el recto, una masa en el seno, para alertar que ese paciente está a alto riesgo de cáncer. Ese sería el mensaje de esta charla. A tu pregunta de cómo diagnosticarlo, una vez más, PET scan o tomografía son muy caras. Tú no puedes aplicar ese sistema a todo el mundo. En este país lo que se usa para el screening es el ultrasonido de abdomen. Y hay indicaciones de qué pacientes tienen que tener. El paciente que se refiere para un ultrasonido de abdomen, generalmente varones. ¿Por qué? Porque el aneurisma es mucho más frecuente en varones que en mujeres. Entonces, es costo efectivo hacerlo en varones que fuman o han fumado alguna vez y que están entre 65 y 76 años. Esa es la población activa en los que económicamente vale la pena. Por supuesto, si tienes a tu abuelo y tú adoras a tu abuelo que tiene 95 años y ha fumado, se lo puedes hacer. Pero para screening de altas poblaciones, las indicaciones son hombres 65 a 76 años que han fumado o que fuman. Y es un estudio de una vez en la vida. A ese paciente, si tú lo ves como médico primario, lo mandas por un ultrasonido. Si el ultrasonido es negativo, se acabó. No tienes que preocuparte más. Excelente. Entonces, el ultrasonido es importante en abdomen porque el aneurisma sería de la aorta, entiendo. Correcto. El único estudio, Mauricio, no se ha hecho estudios de la relación de la aorta torácica con cáncer. El único estudio que se ha hecho es del abdomen. Ahora, el diagnóstico de la aorta torácica es más difícil porque el ultrasonido no penetra por aire. Entonces, tú no puedes hacer ultrasonido de la aorta torácica, tiene que ser tomografía. Entonces, es un poco más caro. Pero puedes usar radiografías de repente, porque la radiografía, si muestra el mediastino amplio, te puede indicar que tienes aneurisma. Pero los estudios que yo estoy al tanto son de aneurisma infrarrenales aórticos, correcto. Pero tenemos una pregunta, Lucho, desde Piura. Dice, quisiera saber si las venas varicosas también son factor de riesgo para desarrollar un cáncer. No es factor de riesgo. Las venas varicosas son una enfermedad benigna. Es distinto a la tromboflebitis migratoria. La vena varicosa está relacionada a la obesidad, a las multíparas, a las femeninas, a las personas que hacen trabajo, están paradas en el pie, pero a mi conocimiento no tiene ninguna relación con el cáncer. Es una enfermedad benigna que lo que hace es acaba en úlceras venosas en el futuro, dolor, hinchazón en las piernas, picazón, pero no hay una relación con cáncer, en absoluto. Exacto. Otra pregunta, yo te quería hacer una pregunta, pero ya fuera del tema, que ha sido muy bonito el tema, como para desarrollarlo más profundamente. En relación a que tenemos muchos estudiantes de medicina escuchándonos no solo nos hemos dado el trabajo de encontrar los mails de las universidades, esto de la gente es porque hemos mandado mail a cada universidad y nos han respondido varias universidades, como la de Amazonas, la de Cusco, la de Arequipa, y entonces tenemos muchos estudiantes de ahí. Tú como un médico exitoso, un cirujano exitoso peruano, todos sabemos que es difícil ir de Perú como médico, porque creo que es más fácil en otras profesiones, fuera de tu especialidad, y como tú eres un orgullo, yo creo, para el país, ha salido en varios periódicos,
y tu vida deportiva también lo dice. ¿Qué tan difícil es para uno de los chicos que nos están escuchando, que recién están estudiando medicina en cuarto, quinto, sexto año, irte a Estados Unidos y ser cirujano, por ejemplo? Es una pregunta difícil, Mauricio. En una palabra es difícil. Básicamente es la respuesta. Ahora, vale la pena. Yo creo que es una pregunta muy difícil. Yo te digo, me estás tocando al corazón un poco, porque si yo regreso al año 96, cuando me fui del Perú, sabiendo lo que pasé, de repente no regreso, de repente no lo hago de nuevo. El grado de dificultad y los obstáculos a lo largo del camino fueron tan grandes, pero fue muy fácil para mí porque no sabía lo que venía. Entonces era como agarrar al toro de por las astas y lidiar con eso. Pero ahora que yo lo sé y sé lo que sufrí, lo que pasé para llegar donde estoy, fue muy difícil, fue muy duro emocional, profesionalmente. Entonces, ahora los beneficios son muy grandes ahora, pero tienen que entender que ustedes van a dejar a su cultura, van a dejar a su familia, a sus amigos, para un futuro distinto, ¿no? Entonces, yo creo que el cambió muchísimo desde que yo me fui. Y yo creo que, por ejemplo, tú hiciste una carrera muy exitosa, Mauricio, quedando en el Perú, tan exitoso más que la mía. Entonces, hay lugar para quedarse. Ahora, el clima político ahora no es nada alentador, entonces probablemente va a incentivar a alguna gente a venir. Pero yo les digo, no es imposible. Este país es realmente el país de la oportunidad. Si usted tiene dedicación y empeño, usted puede venir y hacer la carrera que usted quiere y obtener el éxito que usted desee. Ahora, la decisión es muy personal. La decisión es, si usted tiene otras vías en el Perú, de repente hay vías mucho más sencillas y más cortas para ser exitoso. Pero ahora, lo que me ayudó mucho a mí, y yo no tenía contacto, y esto lo voy a ofrecer a través de ti, Mauricio, es yo tenía que a ver si alguien conocía a alguna persona trabajando en Estados Unidos. Yo tuve la ventaja de tener a mi primo en California, que me abrió una puerta. Entonces, yo te quiero decir, si hay algún estudiante que tú identificas que está motivado y que quisiera venir, yo he encantado de abrir las puertas aquí en Arizona. Es una ciudad muy bonita, no se le cobra nada, lo único que tendría que pagar es el alojamiento y el viaje, pero yo me comprometo a tomar a alguien bajo mis alas, como dicen, y ayudarlos en lo que ustedes sean posible. Hay muchos cirujanos que han venido de Cayetano, que son contactos. Aquí en Arizona y en otras partes del país hay, como tú sabes, colegas tuyos de tu clase en Cayetano han venido y hay muchos contactos en cada estado en este país, entonces es una ventaja. Y encantado de ayudar al que quisiera. Sí, gracias, Lucho. Incluso yo te he mandado varios hijos de pacientes míos que los han recibido muy bien y están motivados para ir allá o quedarse acá en el Perú. No, eso sí está de más decir. Gracias por tu ofrecimiento para Mauchis. E incluso el primo que hablas es Hernán Vargas León, que es un cirujano oncólogo, experto en mamas, trabaja en Virginia. También lo invité para esta, pero me ha dicho que no, tiene un problema familiar, que justo me comuniqué con él, me llamó, seguro nos está escuchando. Hola, Hernán. Y va a estar para la siguiente charla hablando sobre cáncer en Mauchis. Es un médico oncólogo, un cirujano oncólogo también de la familia. Nosotros venimos de familia de médicos y ya me dijo que para la próxima va a estar con Mauchis. Bueno, gracias, Lucho. Me siento raro que me digas Mauricio, nunca me he dicho. Pero bueno, muchísimas gracias por tu presentación. Excelente, como siempre, no dudaba que me ibas a apoyar en esto y no dudo de que tu presentación ha sido a uno. Gracias en nombre de la Fundación Mauchis. Como te digo, esta fundación, en un rato voy a explicar un poquito la historia, que no la sabes muy bien, pero está hecha sin fines de lucro y está hecha solo con el único objetivo de ayudar a la gente que no se muera con cáncer como se muere ahora en el Perú. Si al menos da un grano de arena para algo de prevención, entonces me parece que es bueno. Gracias, Lucho. Entonces vamos a pasarle hacia la siguiente expositora, que es Tatiana Vidaurre. Excelente tu exposición y gracias por todo. A usted, Mauricio, felicitaciones. Adiós. Gracias. Chao, chao.